México. Un aplauso, por favor, para Francisco Saravia. Se encuentra con nosotros también el catedrático por la Universidad Autónoma de México, Campus Xochimilco, Javier Steinow Schuster. Y se encuentra con nosotros el catedrático de la Universidad Anáhuac, Mario Abad Schuster. También nos acompaña el día de hoy Luis Seire Zárate. Él tiene una experiencia de 30 años en el manejo de periódicos, en la agencia de noticias y radio como reportero, jefe de información, director de diversos medios y en el manejo de relaciones públicas y comunicación. Sus especialidades son reportero, comentarista y columnista. Es reportero de información general para los periódicos Capital México, Diario DF, Estadio, el T-News, también para los noticieros de Radio Capital y Efecto TV y para la revista Cambia. Y se encarga de la edición y cobertura informativa en el Distrito Federal para la página www.desdeabajo.com.mx. Bienvenido. Un aplauso también, por favor, para Luis. Y bueno, particularmente me complace ayudar el día de hoy en esta mesa como moderadora y saludo el esfuerzo que han hecho los periodistas para llevar a cabo este foro, también el diputado Carlos Candelaria, y sobre todo porque este año lo ha declarado la ONU como el principio de la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles y lo que tiene que ver con la libertad de prensa y el libre flujo de la información. El secretario general en la reunión de las Naciones Unidas comentaba que son necesarios para exigir la rendición de cuentas de los líderes y el cumplimiento de sus promesas, que los medios, incluyendo aquellos en Internet, son nuestros ojos y oídos. Todos nos beneficiamos de la información que proveen. No obstante, con frecuencia, estos trabajadores de la información son amenazados, acosados e incluso asesinados. Y por su parte, la directora general de la UNESCO también abordaba el tema de la importancia de los retos que impone la Agenda de Desarrollo Sostenible, promoviendo la información de calidad y en entornos que funcionen apropiadamente para asegurar el derecho a saber y también para asegurar el derecho a la información. Así es que, sin nada más que agregar, le doy la palabra a Francisco Saravia. Adelante, Francisco. Buenas tardes, amigos, compañeros. El propósito de mi aporte en este foro, el periodista frente al proceso constituyente en la Ciudad de México, es abrir más que nada un espacio de reflexión para analizar el debate tan acalorado que está generando la importancia de obtener títulos profesionales para ejercer el periodismo, no solo en México, sino en América Latina. Y lo veo desde mi personal punto de vista como periodista un tanto preocupante porque el diálogo que han establecido los distintos actores políticos en la conformación de un objetivo para acordar si en realidad es importante o no el título profesional para ejercer esta función. Más que hacer aportes epistemológicos, aportes académicos, aportes que enriquezcan de fondo la discusión y pueda darse un consenso general en torno a esta disparidad que existe entre el periodista empírico y el periodista profesional. Vemos que estos diálogos, estas discusiones están cargados de ego. Parecieran que están discutiendo pilotos o médicos, donde todo se asoma menos esa humildad que nos permite entablar diálogos para poder construir una propuesta que incluya, que sea incluyente, como lo decían en la mesa anterior, para poder aterrizar en
en un acuerdo donde periodistas empíricos y profesionales puedan llegar a buen término. Y también lo veo un tanto preocupante porque de repente nosotros como periodistas, precisamente por esos egos que compartimos, pensamos que somos los protagonistas en un proceso de formación social de un gremio donde somos autónomos, y en realidad me parece que valdría la pena reflexionar un poco más en que nosotros finalmente somos parte de ese engranaje, de ese eslabón que está construyendo espacios para la democratización de las sociedades, porque finalmente quienes están diseñando políticas que nos confrontan, como son la especialización de las profesiones, finalmente son grupos económicos y políticos que son los que controlan los consorcios periodísticos de gran peso, y que nosotros jugamos un rol determinante en esto, pero si no racionalizamos la necesidad de unirnos, de integrarnos y hacer propuestas de fondo para dignificar nuestra profesión, creo que va a ser un tanto complicado. Además, pues en el análisis que hice, sobre todo en estas discusiones bizantinas, si pudiéramos llamarle así, de países latinoamericanos, vemos que hay apartados muy interesantes que le dan o le confieren a esos periodistas de talacha diaria el derecho a expresarse mediante decretos universales, y que bueno, ahí hay candados interesantes que van a generar mucha discusión, sobre todo en esos cuerpos colegiados o en esas organizaciones de periodistas que ven de alguna manera sesgado su propósito de excluir o de menospreciar el trabajo acumulativo, la experiencia del otro perfil del gremio. Y bueno, mi ponencia es el debate sobre la importancia de tener un título profesional para ejercer el periodismo. Sigue siendo motivo de fuertes polémicas en países de América Latina y el Caribe, y desde luego México no es la excepción. Legislar sobre un tema íntimamente relacionado con los derechos universales, tan valioso quizá como el derecho a la vida, ha sido sumamente complicado en contextos culturales como el nuestro, donde principios tan elementales en la construcción de la democracia como el de la libre expresión o el derecho a la información pierden terreno frente a la asfixiante mercantilización de la vida cotidiana. El rol cada vez más trascendental que adquieren los medios de comunicación como agentes de socialización en sociedades modernas ávidas de consumir productos culturales, informativos, de opinión, ocio y entretenimiento, dirigidos a una masa dispuesta a asimilar los contenidos mediáticos que induce la ley de la oferta y la demanda, hacen que el quehacer periodístico del periodista y del periodista un eslabón clave y necesario en las nuevas y cambiantes relaciones de poder. Esto explica de manera general que las transformaciones y los cambios observados en la forma de hacer periodismo, desde su esquema tradicional hasta la inacabada maniobra de la especialización profesional, están estrechamente vinculados a las decisiones y exigencias que va dictando el modelo económico neoliberal como mecanismo de adaptación para abrir espacios al crecimiento y el desarrollo del capital. Lo preocupante de esta maniobra político-ideológica, ya denunciada por estudiosos del tema, es que en aras de poner la ciencia y disciplinas como el periodismo al servicio del capital, se nos vende la idea de que el periodista profesional, científico, objetivo, es aquel que se adapta a este mercado de la razón y la verdad científica, renunciando, desde luego, a preocuparse por el significado y el rol social de su actividad, desvinculándola de la realidad política, entregándose de lleno a su carrera y aceptando las normas y valores sujetos a e impuestos por los grandes consorcios internacionales. No es casualidad, pues, en esta sociedad donde el valor del cambio lo tiñe todo, que el doctor Mauricio Andión Gamboa, investigador de la UAM Xochimilco, en su propuesta para la formación de comunicadores multimedia en la citada universidad, sostiene que la UNESCO, la OEA y algunas fundaciones internacionales como la Ford y la Frederick Ebert fundaron el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores para el Periodismo en América Latina, CIESPAL, es profesamente para promover en esta región
un plan tipo de escuelas de comunicación colectiva que subsanara la brecha entre las escuelas tradicionales y las demandas emergentes de los medios electrónicos de comunicación. El plan suponía formar comunicadores para el desempeño de cualquier actividad relacionada con la producción de mensajes, similar al modelo norteamericano de la School of Mass Communication, que impartía especializaciones profesionales como periodismo, publicidad, relaciones públicas, radio y televisión. Es de reconocer que a partir de la lucha política e ideológica de CIESPAL se sientan las bases para iniciar la profesionalización del periodismo, pero también es cierto que este organismo, según comenta el investigador, interviene directamente en el oscurecimiento del sentido social de la profesión al proponer un modelo ambiguo que provoca que cada una de las escuelas tenga un significado particular y se caiga en el mito de la profesionalización en torno a los más media. Bueno, quisiera leer ya por último algo que me llamó la atención, de que los periodistas profesionales están cuestionando muy insistentemente que así como al médico o al arquitecto se les exige título para curar o para construir casas, que también al periodista se le debe de exigir eso. Entonces, a estas y otras preguntas que se han cuestionado, los especialistas en el tema argumentan que exigir un título profesional al periodista en funciones, comparándole con el médico o el ingeniero, responden que son profesiones muy distintas y aseguran que no es lo mismo porque no existe un derecho universal a curar gente ni a levantar casas o edificios. En cambio, sí existe el derecho universal a la libre expresión de ideas y opiniones, y citan el artículo 19 de la Declaración de los Derechos Universal de los Derechos Humanos, que dice: todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye a no ser molestado por causa de opiniones vertidas, el de investigar y recibir información y opiniones y difundirlas, sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Pero además, en el artículo 13 de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos se asienta: todo individuo tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir, divulgar información e ideas de toda índole sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa y artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. Esto incluye a cualquier medio de comunicación. El único requisito es ser humano. Ahora, pues los argumentos que dan las Cortes, sobre todo países latinoamericanos, al momento de fallar en contra de los títulos profesionales como condición para ejercer legalmente el periodismo, responden a que la formación académica puede resultar una opción, una alternativa para quienes sienten la vocación y puedan capacitarse en las variadas opciones laborales que ofrecen los más media. Finalmente, las escuelas de periodismo en muchos casos hacen la diferencia para formar periodistas con las herramientas necesarias e incorporarse a las exigencias del mercado mediante el dominio de nuevas tecnologías de la información, amén de los conocimientos básicos que plantea el dominio del ejercicio en el esquema tradicional. Por consiguiente, la elección de asistir a una facultad de Ciencias de la Comunicación para prepararse, obtener un título profesional y ejercer el periodismo es un asunto muy personal que no va más allá de tener un mayor conocimiento en el manejo de las habilidades, mas no es un argumento de peso y menos legal para restarle méritos a aquellos comunicadores o periodistas que se formaron en la talacha diaria y que en no pocos casos tienen la estatura moral y académica que alcanza el profesional formado en las aulas universitarias. Gracias. Muchísimas gracias, por supuesto. Agradecemos también la incorporación de la doctora Francisca Robles. Ella ya la escucharon hace un rato en la primera mesa, es doctora en Ciencias de la Comunicación, tiene una mención especial en el 12º Premio Nacional de Trabajos Recepcionales de Tesis de Maestría, la entrevista periodística como relato, una secuencia de evocaciones. Es directora del segundo lugar en el concurso bianual de tesis y tesinas para la licenciatura con la tesis La función del periodista científico en la divulgación de la ciencia.
Y también tiene el reconocimiento Julio del Río por su trayectoria académica, es premio docente universitaria del área 069, directora del primer lugar en el concurso de tesis y tesinas para la licenciatura con la tesis Carlos Marín, un periodista ante el espejo. Un aplauso muy fuerte para la doctora Francisca Robles. Y ahora vamos a darle el uso de la palabra a Mario Abad Schuster, catedrático de la Universidad de Anáhuac. Ya me acaloré. Bueno, yo no venía preparado, así que vamos a empezar a hablar. Primero quiero agradecer la invitación que se me hace, es una oportunidad magnífica para hablar sobre los retos que tiene este foro, que plantea este foro del periodista frente al proceso constituyente de la Ciudad de México y acerca de la importancia de tener un título profesional para ejercer el periodismo. Primero, hay que aclarar qué es ser profesional. O sea, la estadística actual indica que el 89% de los periodistas en México no tienen un título, pero ¿eso significa que no son profesionales? Esa es mi pregunta. Yo comencé en el periodismo, tengo 42 años en el ejercicio periodístico. Comencé en el Universal Gráfico, pasé a Excelsior, pasé a la UNAM, fui director de Gaceta UNAM, después estuve en el Nacional 18 años, después pasé a una serie de medios, pasé a Crónica, y 24 años de mi vida, de los 42 que llevo en el periodismo, 24 los he dedicado a la docencia. Y la docencia, he dado clases en diferentes instituciones. En este momento ya llevo 21 años en la Universidad Anáhuac, 10 años en la Universidad La Salle y 13 años en la Universidad Latinoamericana. En la UNAM estuve algunos años, en la entonces ENEP Aragón, hoy FES Aragón también. Es difícil abordar este tema desde una perspectiva solo teórica. Entonces yo me permito hablar no solo de manera teórica, sino también de manera teórica práctica. Creo que la mayoría de personas que están en el medio, que no tienen un título profesional, muchos de ellos, no lo sé, no sé la cantidad, pues no han podido o estudiar o han estudiado pero no se han titulado. Hace algunos años la estadística decía que el 86% de los que egresan de la carrera de comunicación o la carrera de periodismo no se llegan a titular. Me estaba comentando la doctora que ahora la estadística superó, es el 90%. Pero quiero aclarar que las modalidades de titulación en México son 13, no solo por tesis profesional. Hay título profesional por tesina, hay título profesional por hacer un reportaje, por experiencia profesional y después se hace un reportaje, o hay una serie de modalidades, hasta por un ensayo se puede uno titular, hasta por Ceneval. Bueno, entonces, ser profesional implica hacer, saber hacer. No, ser profesional no implica solo tener un título, colgarlo en la pared y jamás hacer el ejercicio. Periodismo es pasión, periodismo es olfato, periodismo es práctica combinada con una teoría bien llevada a la práctica, entonces eso nos da un resultado magnífico. La diferencia entre un periodista que no obtiene un título profesional con uno que sí lo obtiene, el periodista que tiene el título está en ventaja frente a otros internacionalmente. Entonces, primero, el periodista profesional tiene que saber investigar y contrastar cada tema que se ubique en la agenda nacional. Me acuerdo mucho, hace algunos años, vino a México un periodista inglés, Gideon Lichtenstein. Hizo un trabajo que ustedes lo pueden encontrar en internet, si alguien lo necesita, aquí tengo una copia, se llama La declarocracia en la prensa mexicana, son los dijónimos. Generalmente el periodista en ejercicio cotidiano se dedica a reproducir una serie de términos, bueno, primero pues, de los boletines,
Segundo, empieza a decir en la nota, entrevista a alguien y dice, abundó, aceptó, aclaró, acusó, adujo, advirtió, afirmó, añadió, anotó, apuntó, argumentó, aseguró, aseveró, sustentó, concluyó, consideró. Madre Santa, o sea, y sentenció. O sea, yo no sé si un funcionario puede sentenciar a otro. Está dificilísimo, ¿no? Y entonces, el trabajo que nos presentan, hay que estudiarlo, hay que conocer a profundidad. Eso nos lleva a una prensa que va en detrimento, y la prensa mexicana tiene un buen nivel internacional. El problema es que si el periodista no cobra un rol de lo que está haciendo, de su función, que tiene que ver con la creación de la conciencia social, el periodista tiene que aprender a saber cuál es la responsabilidad que tiene frente al medio. Nuestro papel dentro de la sociedad no es el de ser funcionarios públicos, pero tenemos la función de supervisar, de informar, de comentar, depende del género del que se trate. La historia del periodismo profesional en México no es de esta época. Viene desde José Joaquín Fernández de Lizardi, viene desde el Periquillo Sarmiento. Entonces, el periodista tiene que aprender a valorar lo que nos legaron otras personas, ¿no? Tenemos que aprender a conocer la parte legal. Eso es lo que nos da una universidad, pero el que quiera formarse en forma autodidacta también. Ahora, la libertad de expresión ha sido una conquista que ha costado muchos, pero muchos años ante la censura estatal. Y después, las empresas particulares obviamente aprovechan esto y uno tiene que apegarse a la autocensura para no cometer errores frente a los patrones que hay en el medio, ¿no? Ser periodista profesional es descubrir la verdadera razón, la misión del periodismo. Es guiar, en este caso, sí se necesita un proceso de profesionalización. Yo preguntaría, por ejemplo, es pavorosa la situación que nos presenta. México tiene 117 millones de habitantes, solo 8.8 millones, es decir, el 7.52% de la población accede a la educación superior, lo que significa que 93% de la población nunca ha tenido acceso a la educación superior. 93% es una cifra pavorosa, pero la cifra no queda solo ahí, sino que de ese total de 8.8 millones de personas que han estudiado en universidad, ¿cuántos no se titulan? O sea, entonces tenemos que solamente los titulados son 2% de la población nacional. Saquen la cuenta, si somos 117 millones, del 2%. Entonces, Gabriel Said, en la revista Letras Libres del año 2007, publica un ensayo que dice: la lectura como fracaso del sistema educativo. Pavorosa la información. 99.99% de mexicanos no le gusta leer. Entonces, bueno, y la estadística es más catastrófica si averiguamos, por ejemplo, la UNESCO da una información que dice: México ocupa el penúltimo lugar en el mundo en materia de lectura. Entonces, y desde las oficinas públicas se hacen programas nacionales de lectura, donde dice que los niños de primaria deben leer 100 libros al año. La realidad es que leen 0.5 libros al año. En Finlandia leen 14 libros y es el país con mayor cantidad de lectores en la Tierra. Entonces, el periodista que no lee está perdido. Por ahí comenzamos esto. Entonces, ser profesional no es tener un título, primero, hay que aclarar, es saber lo que haces. Ser profesional es poder pugnar por los derechos que nos corresponde. Me pidieron aquí intervenir para hacer alguna propuesta, y yo con mucho gusto la hago porque sé de lo que estoy hablando. Creo que es evidente que nuestra sociedad no es la misma que la de hace unos años. Entonces,
y es necesario que el periodista cobre conciencia del rol que le toque a la sociedad, darle voz a los que no tienen voz, no solamente ser una caja de resonancia del poder. Entonces, hay que contar con reglas claras y no con negociaciones en lo oscurito para tener leyes, disposiciones. Hay que crear una instancia propia. México es un país que tiene una cifra pavorosa de periodistas desaparecidos y de periodistas asesinados. Aquí se da una impunidad gigantesca para el cierre de medios de comunicación sin una razón abierta. Entonces hay que saber hacer investigación. Sé que me quedan 2 minutos. 3 son las preguntas que vengo a sembrar en este foro. Primero, ¿qué mecanismos o facilidades debemos crear nosotros mismos para hacer realidad que todos los periodistas, ojalá es un sueño, es una utopía, logren un título profesional para ejercer el periodismo? Es la nueva tendencia mundial. Segundo, resultará conveniente crear el Colegio de Periodistas de México. Sé que los intereses dentro del medio periodístico nacional están dividiendo al gremio, pero si no hay un órgano colegiado que defienda, que impulse, que apoye, que postule la profesionalización, estamos perdidos. Entonces, existe un colegio de ingenieros, existe una serie de colegios que representan a esos profesionales. Decía la doctora en la intervención anterior que cuando uno termina el ejercicio del periodismo, entonces dejó de ser periodista. Muy bien, un general que es general ya dejó de ser general. No, mantiene su rango, mantiene su cargo. El periodista jamás deja de ser periodista, hasta el último día de su vida. Y entonces, resultará conveniente crear el Colegio de Periodistas con autonomía de gestión, en la que se regule el ejercicio de la profesión, la que impulse la profesionalización. Gabriel García Márquez lo llamó el mejor oficio del mundo, pero este oficio puede ser el más profesional de la tierra. La tercera pregunta es, ¿cómo lograr la real independencia de los medios frente al poder público? Creo que son discusiones que debíamos tomar en cuenta muy seriamente. Estas propuestas tienen que ver con el enfoque que le demos, con la manera de saber hacer. México, por el periodismo, está generándose una imagen negativa ante el mundo. México es el país de los secuestros, es el país violento, es el país de la contaminación, es el país corrupto, es el país en decadencia, es el país de asesinatos, es el país de robos, de bandas de ladrones, de intromisión de la vida privada. Bueno, entonces mi pregunta es, ¿nada hay de bueno en México? Yo no soy mexicano, yo soy peruano y llegué acá hace 37 años. Y conozco 51 países profundamente. El periodismo me ha dado todo lo que tengo. Y de esos 51 países, me preguntaron alguna vez, ¿cuál es el mejor país? Sin duda, México. Sin embargo, nosotros tenemos que aprender que México es el mejor país de la tierra y no proyectar una imagen de lo que está ocurriendo. Necesitamos proyectar la imagen de México. Mi pregunta para todos es, todo lo que hay es malo. No sabemos que en México tiene 1000 microsatélites en el espacio, que no sabemos que México, gracias a la UNAM, que cuando lanzaron los satélites, sembró amaranto en el espacio y se dio, es el alimento del espacio. ¿Okay? Entonces, esa es la creación de México. No conocemos los avances. En México se hacen trasplantes de órganos que son de plástico dentro de los órganos. Yo sufrí 3 infartos, operación a corazón abierto, me sacaron el riñón y aquí estoy vivo y aquí estoy hablando ante ustedes. Entonces, la pregunta es, ¿qué podemos hacer nosotros para cambiar e impulsar la imagen del país? Y cierro mi participación con que es necesario replantear el paradigma que nos maneja. Debemos aprovechar las ventajas de la tecnología, sí, pero el periodismo y el periodista se hacen gracias al compromiso con la verdad. Tenemos que luchar contra los intereses creados, contra las decisiones económicas, contra grupos de poder, pero México es un país de elevada movilidad social, donde es posible
pasar de ser ayudante de redacción a ser director de un medio. Y me pongo como ejemplo, yo entré como ayudante de ayudantes en el diario El Universal y terminé como subdirector de información de la revista Época. Entonces, es un país, en este país el esfuerzo propio sí se premia, pero se premia con la gente que sabe hacer su trabajo. Y el título profesional, evidentemente, es un reto pero primero hay que analizar los casos de cada uno. Les agradezco mucho. Muchísimas gracias al catedrático de la Universidad de Anáhuac, Mario Abad Schuster. De verdad es que es tan impresionante que sea un debate la profesionalización o no de los periodistas aún ahora, ¿no? Con la complejidad que tiene que ver el mundo moderno, los requisitos que requiere un mundo como el que actualmente tenemos, y es importante que ahora en la Ciudad de México se discute y se debata qué tiene que venir en la Constitución en cuanto al periodismo estamos hablando. Ahora vamos a darle el uso de la palabra a la maestra, a la doctora Francisca Robles. Yo tengo dos camisetas, mi primer ponencia fue con las dos, pero esta es con una, ¿sí? Yo soy especialista en estudios sobre periodismo en la Facultad de Ciencias Políticas y me puedo decir en procesos de titulación porque he titulado en la misma facultad casi a 600 personas y en la escuela privada donde me permiten también desarrollar mi trabajo a más de 300. Así es que si sumamos, he profesionalizado a más de 800 periodistas. Entonces, esto es lo que me permite hablar. Estoy totalmente de acuerdo con la postura del maestro. Profesional no es el que tiene un título, es el que tiene una actitud, pero el título nos va a ayudar a regular los mecanismos de protección y de ejercicio. Entonces, yo creo que estas discusiones no deberían de tener lugar. Si ejercemos una profesión, tenemos que acreditar nuestra profesión. No, la mejor manera de acreditarla es con los reconocimientos. Y estoy de acuerdo en crear un colegio, porque necesitamos nosotros, yo lo planteaba, tener acreditaciones y tener certificaciones. Cuando vamos a cubrir un evento, inmediatamente nos piden la acreditación. Nadie que no tenga una acreditación se puede meter a un evento. Entonces, ¿por qué nos dan la acreditación? Porque tenemos un saber. ¿Por qué nos dan ese saber? Porque tenemos un dominio, tenemos una función concreta. Entonces, si nosotros profesionalizamos, estamos subiendo de nivel la profesión. Dejemos el oficio atrás. Cada quien se puede especializar en lo que quiera, pero la profesión que nos une es la capacidad de informar, formar opinión y velar por los intereses sociales. No se nos olvide que el motivo de ser de nuestro trabajo es la información y la formación de opinión. Entonces, yo creo que debemos tomar en cuenta esto. Y algo también que me llama la atención, solo el periodista puede dar voz a los que no la tienen. Gracias al periodista podemos dar el flash a situaciones que están medio alumbradas. Entonces, cumplimos muchas funciones, somos muy, nuestro trabajo trasciende, ¿no? Y algo que también es bien importante, si queremos exigir, tenemos que dar. No tenemos en la universidad facultad de periodismo, no tenemos en algunas escuelas privadas tampoco facultades de periodismo. En España sí hay, es donde se tiene más avanzado. Ellos sí han visto la visión del periodismo. En este momento yo tengo una alumna de doctorado en Barcelona, especializándose, y algo que yo me quedé con ganas de decirles, pero no me dio otro tiempo en la ponencia anterior, es que los alumnos de maestría, de doctorado, de licenciatura, toman el trabajo periodístico como objeto de estudio. Estudian sus trabajos, estudian lo que hacen, intentan conocer mecanismos de creación, de ordenación, de sistematización, y no solamente los estudian, debemos tomar en cuenta algo muy importante. Ustedes, los periodistas, son modelos aspiracionales para todos los estudiantes de la carrera. Entonces, si son modelos aspiracionales, debemos de cumplir con esos requisitos. No podemos ser modelos aspiracionales para jóvenes y decirles, en esta carrera no tienes que tener título, no tienes que acreditar nada.
Yo creo que todos debemos luchar por la profesionalización y los compañeros de la vieja guardia que se formaron en las redacciones también tienen conocimientos y también tienen experiencia. Si hacemos un colegio, podemos profesionalizar a estos compañeros, porque su saber está comprobado, está probado. Podemos entrar a la hemeroteca y vamos a encontrar sus trabajos. Entonces, yo estoy a favor de que la titulación, a lo mejor no sea una exigencia, sea una propuesta de regulación de nuestro trabajo. ¿Sí? Nadie se los va a exigir, pero también tenemos una deuda moral con quienes nos dieron la vida. ¿Por qué nos ponen en escenarios mejores? ¿Por qué los papás se preocuparon por mandarnos a estudiar? Para darnos escenarios distintos de desarrollo, ¿no? Comentaban de los albañiles y los arquitectos. No fueron a la universidad los albañiles, no piensan igual, no razonan igual, no procesan igual. Nuestros periodistas, afortunadamente, sí, la experiencia les da habilidades y procesos de razonamiento, manejan otra cognición, les hace ver la vida de otra manera. Hayan estudiado o no hayan estudiado, cuando llegan al periodismo, el periodismo es una escuela práctica, se van formando, son muy generosos la mayoría de los periodistas, comparten su saber con los quienes les ayudan, todos tienen ayudantes, todos empezamos de ayudante, yo en lo personal con Joaquín Menéndez, con don Guillermo Pérez Verduzco, y a veces era cargarle la mochila, pero a veces era revisarle la nota, a veces era tomarle la foto, a veces era subirla, a veces era, antes se usaba que estaba muy diferenciado el trabajo, uno tomaba la foto y otro hacía la nota, a veces era dictarla y a veces era escribirla porque él me la dictaba. Entonces, todas estas escuelas, todas estas prácticas, todos estos saberes se pueden regular si creamos una instancia de protección para quienes se hacen en las redacciones, vamos a profesionalizarlos, y quienes vienen de las universidades y no cierran sus ciclos, porque luego uno está muy joven para cerrar el ciclo, me dicen es que tenía 20 años, bueno, pero ahora tiene 60, ya venlo a cerrar, ¿no? Entonces, vamos a cerrar ciclo porque nuestras familias nos pusieron en escenarios, nos mandaron a la escuela 4 años, nos dieron para el transporte, el camión, la comida, todo, ¿y qué le hacemos con ellos? Entonces vamos a tratar de honrar la memoria de nuestra familia, de nuestros ancestros que nos pusieron en un escenario educativo y le apostaron a que si estudiábamos nos iba mejor. Y en efecto, cuando uno ve las diferencias que da la educación, la misma lectura, cuando uno lee, entra a otros mundos, entra a otras dimensiones. Y el mismo maestro García Márquez decía que uno no tenía que viajar, uno tenía que leer, y al leer entrábamos en contacto con las culturas, con las civilizaciones, con las mentes más brillantes que ha dado el mundo. Uno no tiene que conocerlos, tiene que leerlos. En la facultad leemos a Aristóteles, leemos a Platón, no estábamos en esos tiempos, pero vemos la sabiduría que portan. Yo todavía en mis clases de metodología uso herramientas aristotélicas vigentes. Entonces, el conocimiento no pasa, no es añejo, pero siempre hace falta, porque cuando uno aspira a un título, porta una responsabilidad. Todos los que nos titulamos hacemos una protesta, y esa protesta está marcada por unos deberes. Y a veces quien no hizo la protesta no toma conciencia de sus deberes. Entonces yo los invito a que apoyen esta propuesta de crear un colegio profesionalizante para todos los compañeros que se hicieron en las redacciones y para todos los compañeros que no cerraron sus ciclos y que luego las universidades por mecanismos pues a veces académico-administrativos ya no les abren la puerta, pero si creamos un mecanismo podemos retomar y salvarnos. Si somos profesionales y queremos que nos traten como profesionales, no hay que cuestionar si tenemos título o no. No, vamos, si un arquitecto se le cae un edificio, tiene que responder por lo que hizo. Entonces nosotros vamos a asumir parte de nuestras responsabilidades desde que queremos adquirir la profesión, el título, las cédulas y las acreditaciones. Solo así vamos a poder ser defendidos y vamos a dejar de ser vulnerables y ya no nos van a poner en derechos humanos, sino en la protección profesional de nuestra práctica. ¿Sí? Gracias. Por supuesto, muchísimas gracias a la doctora Francisca Robles. Y en esta ciudad donde se va a constituir la primer constitución de la Ciudad de México, es fundamental hablar también de la
de la seguridad de los periodistas, de la necesidad de mejorar su situación laboral y profesional, de la convicción que cobra fuerza también a lo largo de todos estos años, donde últimamente hemos visto como el gremio periodístico pareciera que al decidir ejercer la profesión de periodista firmara una sentencia de muerte, mucho más en otros estados. Entonces es muy importante reforzar hoy más que nunca en la Ciudad de México y en esta redacción de la Constitución el ejercicio del periodista y lo que el periodista quiere que se redacte en esta Constitución, no con, como lo decían quienes antecedieron el uso de la palabra, no como una dádiva o como una venia, sino como un derecho. Y es el gremio periodístico quien puede marcar exactamente lo que se necesita. Y es por eso que me complace darle el gusto a la palabra a Luis Cereis. Él es periodista, conocido por todas y todos ustedes. Adelante, Luis, bienvenido. Buenas tardes. Pues traía yo mi acordeón, pero creo que ya todo lo importante se ha dicho anteriormente, antes que yo. Los compañeros, los académicos, concuerdo con ellos, necesitamos profesionalizar el ejercicio del periodismo, necesitamos ese colegio de periodistas, porque no todos, como se ha dicho aquí, tienen la licenciatura, el título y la licenciatura. Necesitamos que se reconozca el trabajo también de quienes se han formado desde mucho antes de que llegaran, como en la década de los 80, los primeros estudiantes de comunicación social, de ciencias de la comunicación. En esa época el periodismo estaba dominado por gente que no había estudiado periodismo, gente que se había hecho en los medios y que hasta esa década empezó a ver que se podía lograr más con el estudio de esta profesión, les llamamos la noble profesión de informar, porque estudiando se puede conseguir más. Podemos hablar de mejorar los salarios que hasta ahora son malos en muchos medios. Podemos mejorar la capacidad que tenemos para informar a la gente y la forma adecuada de informarle. Necesitamos también pensar en que esta profesionalización tiene que ser independiente de los intereses de los medios. Recordemos que hace rato en la mesa anterior se dijo, si dejas de estar en un medio, dejas de tener lo que yo le llamo el tercer apellido, incluso los amigos, entre comillas, te desconocen y ya no eres periodista para ellos, aunque sigas ejerciendo la profesión en otros niveles. Hemos avanzado mucho en 30 años, pasamos de la máquina de escribir al smartphone, hoy todos estamos teniendo que trabajar como multifuncionales. Eso nos obliga a prepararnos, nos obliga a avanzar y a tomar cursos. Muchos de nosotros no tuvimos la oportunidad de estudiar, logramos titularnos a través de otros mecanismos como el Acuerdo 286 de la Secretaría de Educación Pública, y eso nos permite, al tomar cursos, avanzar, aprender de estas nuevas tecnologías que nos obligan a ser multifuncionales. Vamos a ir a otras plataformas, ya no solo es el periódico, ya no solo es el radio, ya no solo es la televisión, ahora trabajamos para todos. El problema que se ha planteado muchas veces es que en México hay mucha gente que explota el periodismo sin ser realmente informadores. Utilizan panfletos, utilizan páginas web para, mucha gente lo califica para asaltar prácticamente. Eso es lo que necesitamos, profesionalizar el ejercicio del periodismo para evitar que los conceptos en que a muchos funcionarios nos tienen cambien para bien de nosotros y para que podamos acceder a toda esta protección que nos puede dar la ley. Tal vez lo que necesitemos es crear una ley donde nos separen de la gente de los derechos humanos. Necesitamos una ley de periodistas para periodistas, que no nos revuelvan con otras cuestiones, como estamos en este momento con la protección para defensores de derechos humanos y periodistas, aunque a nosotros no se nos ha tomado en cuenta para la mayor parte de este proceso. Necesitamos
entrar más al asunto de participar. El gremio desgraciadamente está dividido, el gremio, quienes nos dedicamos a reportear la nota diaria, no nos sentimos representados por la gran cantidad de asociaciones y agrupaciones que hay del gremio, pero sí necesitamos la protección que nos puede dar esta ley y requerimos urgentemente que se cree esa ley para periodistas. Ese sería mi comentario. La propuesta es sí profesionalizarnos, si podemos lograrlo, sí licenciar a la mayor parte de los periodistas que ejercemos la profesión en todos los medios que hay en el país y en el Distrito Federal en especial, pero sobre todo buscar que se cree la nueva ley. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Con el compañero Luis hemos concluido y como los trabajos de la segunda mesa, hay más mesas el día de hoy, y como lo decíamos a un inicio, el propio tema de la Asamblea de la Organización de Naciones Unidas refuerza particularmente este año el trabajo del periodista, y entre eso hay tareas fuertes para la Asamblea Legislativa, hay tareas fuertes para el Gobierno del Distrito Federal, para la sociedad, para los ciudadanos, de trabajar en conjunto con los periodistas, de asumir un compromiso firme con una prensa libre e independiente. Enhorabuena para este foro, enhorabuena para los periodistas de la Ciudad de México. Hay preguntas y respuestas, me dicen que sí. Adelante, le paso. Bien, gracias. Don Mario Abad. Se hace usted un comentario evidentemente muy acertado, me refiero al hecho de este manejo de información positiva. Pero ¿cuál es uno de los problemas que tenemos? Es el control, en la mayoría de los casos, de las jefaturas de información, la línea editorial y otras situaciones. Cuando uno llega como novato a algún medio y escribe una nota y uno siente el impulso de informar lo que se debatió en un congreso o en un encuentro de comunicación, irse a los detalles, y uno se emociona con los valores que se exponen, y entonces llega uno, escribe su nota y el jefe de redacción le dice: oye niño, ¿y cuál es la nota? Estas situaciones es que uno muchas veces quisiera hablar de contenidos y resulta que el propio medio le exige que se vaya a la declaracionitis, que es una constante, y a buscar la nota, lo que le llamamos la nota. Ante esta situación, yo sigo encontrando un problema en el obrero de la información, el reportero de todos los días, que se ve constreñido a situaciones que muchas veces chocan con su misma formación académica y convicciones, obviamente. Ante esta situación, yo no veo, es como un nudo gordiano lo que me parece que está dándose ahí. Sería el comentario y un poco esperando de usted igualmente algún comentario. Muchas gracias. Muchas gracias. Perdóneme, nada más para saber, hay otras dos posibilidades de participación para que saquemos de una vez las participaciones y puedan los panelistas contestar. ¿Alguien más desea hacer una pregunta, una aportación, una participación? Adelante, gracias. Pues agradezco mucho la pregunta y la oportunidad de responderla. Bueno, todos los que trabajamos en el periodismo sabemos que tenemos que responder a intereses empresariales. Las empresas pues no viven no son sostenidas por el Espíritu Santo. Entonces, y todas las empresas tienen un interés, y si es una empresa o una organización periodística de un partido político, pues es para defender sus intereses, y si es del gobierno es para defender sus intereses, y si estamos en la asamblea es para defender los intereses de la asamblea. A la asamblea le conviene que todos los medios publiquen sus boletines, al Senado le conviene, pero aquí entramos en un conflicto de intereses. A lo que yo voy es, ninguno de nosotros tiene la sabiduría innata para decir, esta es la solución, pero ¿qué sucede? Si avanzamos en una propuesta, por ejemplo, la creación de la ley de protección al periodista es un magnífico camino, pero sin permitir la injerencia de negociaciones en lo oscurito.
las empresas evidentemente van a seguir manejando sus intereses. Si yo trabajo para una empresa refresquera y hablo mal de la empresa refresquera, no tengo nada que hacer ahí. Entonces, y las empresas van a defender sus intereses. Entonces, si el reportero no le conviene, tiene la puerta abierta. Entonces, pero aquí es, o sea, si se abre la posibilidad de crear un colegio de periodistas, se discute dentro del colegio las alternativas, cuenten con aportaciones, y creo que hay suficiente material humano en México. México es un país con grandes virtudes, y no solamente los líderes son los que están en cargos públicos. O sea, México tiene que entender que su propia gente es inteligente, no hay gente retrasada mental, pero bueno, como se pretende manipular a los medios. Entonces, la creación de una ley es un primer paso, está bien, pero tiene que ser elaborada, presentada, discutida, antes de que nos presenten una ley ya hecha a medida de ciertos intereses. No, eso no es permisible. Y segundo, dar los pasos para la unificación del gremio. Sé que es una utopía, pero en otros países se ha logrado. O sea, es una utopía que se puede hacer realidad con discusiones, con encuentros, con conversaciones sobre los puntos en común de las diferentes organizaciones. O sea, uno conoce que hay intereses de por medio y que en el periodismo hay el pago es mínimo, es ínfimo. Es como el pago de los policías es ínfimo. Entonces, evidentemente, oríllese al orillo, uno ya sabe lo que le toca. Entonces, pero el periodista tiene que pugnar por tener salarios dignos, pugnar por defender. Yo me acuerdo mucho hace unos años, el año 2002, 2003, publicamos en la revista Época un trabajo sobre pedofilia y narcotráfico de la mano. Y un juez me mandó citar y me dijo, bueno, no hay objeción sobre la veracidad de su nota, pero queremos saber el nombre del fotógrafo y el nombre del periodista. Entonces, tuvimos que acudir a la Sociedad Interamericana de Prensa. O sea, el juez quería que yo le revelara el nombre del reportero, el nombre de los que habían y el nombre del fotógrafo. Okay. Y evidentemente ahí se ponía sobre, digamos, en exhibición pública los grandes intereses del narco metidos en el negocio contra el abuso de menores y con funcionarios públicos. Pero al final, la Sociedad Interamericana de Prensa, que está dispuesta a apoyarnos, yo no estoy diciendo que sea la organización máxima del planeta, pero está dispuesta a poner un granito de arena con sus sugerencias, y tiene una organización jurídica maravillosa. Llegaron desde Canadá y me dijeron, vamos con el juez, y el juez dijo, sí, pero esas son leyes aprobadas por leyes supranacionales. Y los de la Sociedad Interamericana de Prensa le dijeron, bueno, vamos a demandarlo a usted. Se acabó la demanda, se retiraron, no hubo nada. Entonces, la publicación nunca dio a conocer los nombres, se guardó el derecho de secrecía, o sea, pero la profesionalización implica, 1, titulación, 2, organismo de defensa, 3, mejoras salariales, 4, apoyar al periodismo. Si la realidad del país es que 89% no tiene título, bueno, hay que hacer algo. Aquí hasta se creó el organismo de Ceneval para dar títulos al por mayor. Está bien, uno da un examen y se acabó el asunto, pero bueno, hay que aprovechar las 13 modalidades de titulación. En la mesa se trata, es el tema del título, si habláramos de otros también, pero creo que consensar los intereses máximos del gremio por encima de intereses particulares es el camino. Ninguno de nosotros tiene la verdad, y todos tratarán de llevar agua para su molino en lugar de construir una profesión digna, una vocación de servicio, y construir un periodismo con grandes valores, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues hemos concluido la mesa 2. Agradecemos, por supuesto, la presencia de Francisco Saravia, de Mario Abad Schuster, también de la doctora Francisca Robles y, por supuesto, de Luis Cereis. Muchísimas gracias. Un fuerte aplauso para este panel de la mesa número 2.